Pero muchas veces la gente sale decepcionada y dice, hoy Dios no me habló. Pero yo le voy a invitar esta noche a que pongamos atención a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que Dios, por medio del mensaje, también nos habla. Así es que esta hora voy a dejar a nuestro hermano Ernesto. Él viene y trae la palabra. Así es que, como les digo, pongamos atención y vamos a ver que Dios sí nos habla. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Esta noche le doy gracias a Dios que me tiene con vida. Amén. Y eso es por su misericordia y es porque todavía Él me ama. Amén, hermanos. Y si usted está aquí en la iglesia, igualmente, hermanos, es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este hermoso culto, día viernes, culto de varones. Amén. Así es que sean todos bienvenidos también a los hermanos que nos estarán viendo, nos estarán escuchando en las diferentes plataformas de medio de comunicación. Así es que Dios les bendiga a todos, hermanos. Así que le invito a que póngase sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor, libro de Apocalipsis. Vamos a leer esta noche para la gloria del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Vamos a agarrar ese versículo de base para la gloria del Señor. El tema de esta noche, hermanos, es escuchando la voz de Dios. Amén. Escuchando la voz de Dios es el tema. Y vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, para la gloria del Señor. Quiero agarrar este versículo de base y realmente, hermanos, la predicación que con la ayuda de Dios voy a hablar sobre el mensaje que Dios envió a las 7 iglesias. Amén. Así es que por medio del mensaje usted se va a dar cuenta de qué iglesia, ¿verdad?, se puede identificar usted y tanto yo. Amén. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén y amén. Señor, en esta noche te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias a Dios porque nos tienes reunido en este lugar para poder, Señor, glorificar tu nombre, para poder exaltarte, Dios, y sobre todo, Dios, también para poder escuchar tu palabra. Esta noche, Señor, habla a cada corazón, a cada vida, Dios, tanto aquí los hermanos que están aquí en el templo, igualmente a los amigos, a los hermanos que estarán viendo la transmisión, escuchando, igualmente a los vecinos, Dios, que estarán pasando, Dios, sobre esa acera, sobre esas calles que van en ese vehículo, en ese transporte, Dios. Llega con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta noche te damos las gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hermanos, esta noche con la ayuda del Señor quiero basarme sobre el mensaje de las 7 iglesias que Dios mandó a cada una de ellas. Amén. Y como le dije al principio, el tema escuchando la voz de Dios. Hermanos, yo recuerdo en el año 1990 cuando me hacían la invitación a la iglesia. Y yo para ese tiempo era un joven que no tenía experiencia, que no conocía de Dios, que no sabía nada de la Biblia. Pero recuerdo que Dios usó a unas personas de avanzada edad y cada domingo que yo iba a la cancha a jugar fútbol, recuerdo que llegaba un hermano y cuando terminaba el cuando terminaba el partido, recuerdo que él ahí estaba sentado viendo cómo nosotros de jóvenes, de niños jugábamos fútbol. Y recuerdo en una ocasión que este hermano se acercó a mí y me dijo, ¿cómo se llama?
Entonces yo le dije mi nombre y igualmente él me dijo el nombre de él. Recuerdo que él me dijo, usted ya ha escuchado la palabra de Dios, usted ha ido a una iglesia. Y yo recuerdo que le dije, no, fíjese que eso a mí no me interesa por el momento, porque ahorita lo que más me interesa es venir a divertirme con mis amigos, disfrutar un momento, jugar fútbol y estar con ellos allí divirtiéndonos. Pero cada domingo recuerdo que él llegaba a ese lugar y siempre los demás de mis amigos se iban y yo me quedaba allí viendo el siguiente partido que iba a ver. Y recuerdo que él siempre estaba ahí. Pero la segunda vez recuerdo, amados hermanos, que este varón llevó una bolsa. Y en esa bolsa, cuando él se acercó y ya sabía mi nombre, y me dijo, tome, esto es para usted, quiero compartirlo con usted. Vine yo, amados hermanos, y yo la agarré. Y recuerdo que cuando abrí esa bolsa, iba una gaseosa y iba una golosina. Y aparte de eso, amados hermanos, vi también que iba un librito pequeño como un Nuevo Testamento. Entonces él me dijo, mire, quiero compartir con usted este refrigerio. Y también le he dado un obsequio, un librito, me dijo, para que usted vaya conociendo a Dios. Y entonces yo recuerdo igual, yo le dije, fíjese que a mí eso no me interesa. Pero, amados hermanos, ¿por qué le doy esta pequeña como testimonio de mi vida cuando era joven? Allí, amados hermanos, yo entendí de que Dios ya quería y estaba preparando el camino para que yo le sirviera. Entonces, amados hermanos, cuando el ser humano escucha la voz de Dios, no hay nada ni nadie que pueda separar ese momento para que Dios a uno, cuando va creciendo, Dios a uno lo va preparando. Igualmente con usted quizá fue diferente el llamamiento que Dios le hizo a usted. Y usted, a medida de que usted iba madurando espiritualmente, usted se dio cuenta de que Dios tenía un propósito para su vida. ¿Por qué le cuento esto? Porque hoy cada vez que paso en ese lugar de esa cancha, se me viene a mi mente y a mi memoria, y yo dije, aquí es donde Dios envió su palabra para mí. ¿Por qué, amados hermanos? Yo quería ponerle ese tema, escuchando la voz de Dios. Porque cuando Dios ama y quiere que el ser humano lo busque, Dios siempre busca la manera y el momento de hablarle a uno en la vida de uno. Ahora, amados hermanos, el mensaje de las 7 iglesias que Dios le dio a revelación a este hombre llamado Juan, dice la Biblia, amados hermanos, de que este hombre no estaba en su casa, no estaba viendo televisión, quizá no estaba comiendo, no, sino que la Biblia menciona y dice de que este hombre estaba preso, estaba alejado de las personas y estaba encarcelado en una isla, en un lugar apartado, donde nada ni nadie podía visitar a este hombre. ¿Por qué, amados hermanos? Dios envió a este hombre Juan, según los escritos, hermanos, que yo he estudiado y he investigado. Este hombre, la Biblia lo hace como un teólogo, lo hace como un maestro de la palabra del Señor. Este hombre llamado Juan, amados hermanos, sabía plenamente cuál era el propósito que Dios tenía para la vida de él. Como le vuelvo a repetir, este hombre estaba aislado, estaba lejos de las demás personas. ¿Pero por qué? Estaba encarcelado, estaba preso en esa isla llamado Pasmo. Dice la palabra del Señor que este hombre lo mandaron allá porque él andaba predicando la palabra del Señor. Ahora, amados hermanos, en la época de nuestra vida, muchas veces nosotros, hermanos, no queremos escuchar la voz de Dios. Muchas veces, amados hermanos, Dios nos habla por medio de sueños, nos habla por medio de vasos que nosotros le decimos personas que están cerca de Dios, que viven
viven en integridad, que son íntegros delante de Dios, y muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios. Pero amados hermanos, este hombre es un hombre que hasta el último día de su vida él le fue fiel a Dios. A pesar que él estaba en ese lugar aislado, vino Dios y le reveló los 7 mensajes a cada iglesia. Hermanos, siempre el mensaje que Dios le envió a cada iglesia era: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Por qué, amados hermanos? El mensaje era de esa manera a las 7 iglesias. Según, hermanos, las 7 iglesias estaban viviendo una vida acercada para Dios. Pero, amados hermanos, cada iglesia estaba fallando en una cualidad, que no era sincera delante de Dios. Y ahora yo lo pongo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. A veces, amados hermanos, nosotros nos hacemos llamar cristianos y cristianas, y muchas veces, amados hermanos, estamos lejos de la voluntad de Dios. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos congregamos, nosotros andamos la Biblia, nosotros andamos corbata, nosotros andamos camisa manga larga. En el caso de las hermanas, andan faldas largas, andan mantelina, andan señal. Pero muchas veces, amados hermanos, la iglesia no quiere escuchar la voz de Dios, porque solamente la iglesia actual quiere escuchar bendición, quiere escuchar prosperidad, quiere escuchar de que Dios le va a dar un terreno, le va a dar una casa grande, le va a dar un carro grande. Pero muchas veces, amados hermanos, la iglesia de este siglo XXI no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es escuchando la voz de Dios? Escuchando la voz de Dios, hermanos, es cuando Dios a nosotros nos está advirtiendo de nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos está advirtiendo, amados hermanos, y que Él nos dice: yo conozco tus obras. Fácilmente aquí, amados hermanos, nosotros podemos engañar aún al pastor, aún al líder, aún a la hermana líder. Nosotros podemos engañarle. Pero déjeme decirle algo y recordarle algo: nosotros no podemos mentirle a Dios, no podemos mentirle al Espíritu Santo, no podemos mentirle a aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos creó y que nos conoce a profundidad en verdad quiénes somos. Y también quiero decirle a aquel que conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Por eso, amados hermanos, escuchando la voz de Dios no es solamente decir: es que Dios me habló y me dijo que me va a dar una bendición. No es solamente escuchar eso, amados hermanos, sino que Dios siempre pone una advertencia a cada iglesia, que aquí Dios le estaba revelando a Juan. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la revelación que Juan estaba teniendo era de que cada iglesia estaba fallando en algo. ¿Y sabe qué era lo que estaba fallando? Que estaban perdiendo el primer amor. ¿Qué es el primer amor para usted? Quizás el primer amor, usted lo puede decir, es cuando yo acepté a Cristo y Él me perdonó mis pecados. No, amada iglesia, el verdadero amor, quizás el primer amor para mí, amados hermanos, es cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Allí Dios, amados hermanos, nos estaba dando una nueva oportunidad de vida. Ahora, iglesia, Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que cambiar. Hay que cambiar nuestra forma de ser, hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que cambiar nuestra forma de ver
cómo es la palabra del Señor. Aquí, amados hermanos, Dios envía este mensaje a las 7 iglesias. Pero ¿por qué, amados hermanos? Porque la congregación de cada iglesia estaba perdiendo el primer amor. Y eso es lo más lindo de la palabra del Señor, hermano. Es cuando Dios nos está hablando a tiempo. Es cuando Dios está hablando a tiempo a la iglesia. Sí, es importante congregarnos, sí. Es importante leer la palabra, sí. Es importante leer, sí. Como toda vida de un cristiano, es importante orar, ayunar, venir a cada día a la iglesia, leer su palabra. Sí, es importante, pero también, amados hermanos, es importante examinarnos nosotros cómo estamos viviendo delante de Dios. Si usted ve hoy las iglesias, amados hermanos, han cambiado su manera, cómo le sirven a Dios, cómo adoran a Dios en cada templo. Antes, yo me recuerdo en el año 1995 que se sentía la presencia de Dios, se sentía que el Espíritu Santo se movía. En el año 2000 yo recuerdo aún cuando yo me congregaba en la congregación donde iba. Yo recuerdo que yo sentía la presencia de Dios, sentía cuando los jóvenes danzaban, yo recuerdo cuando los niños hablaban en lengua. Pero ahora, amados hermanos, del año 2000 para acá, la iglesia ha cambiado. Hoy la iglesia no le gusta esforzarse. Hoy a nosotros, hermanos, no nos gusta venir a buscar la presencia del Señor. No nos gusta que a nosotros nos estén corrigiendo. Pero ¿por qué, amados hermanos, no nos gusta que nos corrija? Porque muchas veces decimos: es que yo ya conozco la palabra. Sí, yo ya sé en lo que estoy fallando. Sí, yo ya sé lo que usted me va a decir. Pero ahí es, hermano, cuando nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cuando Dios nos está advirtiendo en algo, hermano, es porque estamos fallando en algo. Y aquí, amados hermanos, donde hemos leído en este versículo 11, dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dice: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Amados hermanos, estas cartas no solamente son relatadas para la iglesia de esta época, no, sino que también, amados hermanos, hoy esto representa la iglesia actual, cómo está viviendo delante de Dios. Como le vuelvo a decir, nosotros aquí aparentemente podemos engañar a los hermanos, nos podemos engañar nosotros mismos, pero cuando nosotros, amados hermanos, nos vemos en el espejo, no el espejo que usted tiene en su casa, no, sino que es el espejo, es la palabra del Señor. Allí, amados hermanos, cuando nosotros nos vemos en el espejo, que es la palabra de Dios, allí, amados hermanos, Dios nos empieza a hablar cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Déjeme decirle algo también, hermano, de que Dios no solamente quiere que nosotros vengamos a la iglesia a cantarle, no, sino que también Dios lo que quiere es que vivamos en santidad para Él. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque ya Cristo viene pronto, dice su palabra, y aquel que va a venir, dice la Biblia, va a venir con galardones, va a venir con corona, a poner a todos aquellos que se esforzaron, oiga, sirviéndole a Dios. ¿Por qué yo le dije el relato de mi vida? Porque yo en ese momento, hermano, yo era un joven, era un niño que no quería nada de Dios. Pero a medida, amados hermanos, que Dios me fue hablando, a medida que Dios, hermano, me dio la oportunidad de conocer su palabra, de servirle, de ver los milagros que Dios estaba haciendo, hermano, yo me di cuenta y yo dije: Señor,
usted tiene un propósito para mi vida. Y déjeme decirle también que Dios a usted, amados hermanos, si Dios los tiene aquí, es con un gran propósito para su vida. No solamente para que la gente vea y diga, ve la hermana cómo ha cambiado, el hermano ya es diferente, no, sino que la Biblia también, hermano, nos enseña que tenemos que ser atalaya. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ser predicadores de la palabra, tenemos que predicar la palabra y también vivir la palabra. Amados hermanos, este hombre Juan estaba viendo una gran visión. Oiga, cómo estaba la iglesia, las 7 iglesias de esta época en su vida espiritual estaban decayendo, estaban ya quizás en la ruina espiritual, pero vino Dios, hermano, y a este hombre le mostró cómo estaban las 7 iglesias. Ahora, una pregunta que yo me estaba haciendo era: Señor, ¿cómo me estás viendo a mí? ¿Cómo yo te estoy sirviendo? Amados hermanos, Dios lo que quiere también es de que usted sea un creyente verdadero, no fingirle a la gente, no fingirle a los hermanos y sobre todo no fingirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos conoce a profundidad. Dios conoce nuestro corazón, cómo le estamos sirviendo en verdad. Amén. Entonces, cada mensaje de cada iglesia tiene una enseñanza. Cada mensaje, amados hermanos, que Dios envió a estas 7 iglesias tiene un mensaje. Y el número 1 es identificación. Dios estaba identificando a cada iglesia cómo estaban viviendo delante de Él.